Bueno, en lo que llegan sus compañeros. Sí, se escucha, ¿verdad? Los que están ahí en casa. Sí, doctor. Sí. El tema que estaba programado para el día de hoy era heridas por arma de fuego. Es un tema que probablemente vamos a desaparecer en los próximos años. No es que no sea un tema relevante, sino que, pues para fines prácticos, para un examen a aspirantes a la residencia médica, pues no es un tema relevante, no es un tema en la cual la mayor parte de los estudiantes de pregrado estén involucrados, como es el caso de nuestro hospital. En nuestro hospital, pues sabemos que es el pan de cada día en los hospitales del norte del país, pero pues no es un problema de salud pública como tal. Entonces, sí lo vamos a ver, pero me gustaría asignar este día para el tema de muerte encefálica. Muerte encefálica es un tema que se tiene dando relativamente poco, se empezó a incluir en la materia optativa de trasplantes y probablemente algunos de ustedes ya vieron esta plática. Este tema deberíamos de verlo probablemente en los primeros años de la facultad, pero por cuestiones de las materias y la limitación del tiempo, pues se deja hasta el final. Y se me hace un tema muy importante por las cuestiones que vamos a ver ahorita en unos minutos. ¿Alguien de los que están ahorita en casa llevó la materia de trasplantes? ¿O todavía no alcanzaron ustedes ese programa? ¿Alguien lo llevó, perdón? Sí, doctor, sí nos tocó. ¿Sí? Bueno, pues vamos a recalcar un poquito, vamos a actualizar las estadísticas. Y bueno, por respeto a ustedes, pues voy a continuar en lo que digan sus compañeros. En la imagen que estamos viendo a continuación, tenemos una gráfica en la cual involucra a los principales países a nivel mundial. Denme un segundo porque van llegando sus compañeros. Véngase hasta adelante, doctora. En la imagen que vemos, vemos a los principales países y las tasas que tienen de donantes cadavéricos y de donantes vivos. Denme 30 segundos en lo que se sientan sus compañeros. ¿Por dónde andaban? No, disculpe, fue error de ida, yo creo. Le estaba comentando a sus compañeros en casa que vamos a cambiar el tema. Está asignado el día de hoy las heridas por arma de fuego. No es que no sea un tema importante, pero es un tema que no tiene relevancia como un problema de salud pública. Por lo tanto, es un tema que queda muy relegado para cuestiones prácticas y para sus exámenes, que es lo que aspiramos, ¿verdad? Es una cosa que vemos muy frecuentemente en nuestro hospital, pero no es un problema de salud pública. Por lo tanto, en un examen para aspirantes a residencias médicas, pues probablemente no va a venirse ninguna pregunta acerca de esto. Y les comentaba la importancia de este tema porque consideramos que es un tema que debería verse en los primeros años de la facultad, pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de pues, falta de pericia y de algunos conocimientos médicos, se tiene que posponer. Y van a ver ahorita la importancia de este tema. Les mencionaba a sus compañeros que esta es una gráfica en las cuales se muestran diferentes países y podemos ver en un color azul oscuro las tasas que tienen de donante cadavérico comparado con las tasas de donante vivo, que está en azul claro. En España está el primer lugar con la tasa de donante vivo. Esta gráfica es del 2010, pero es la única gráfica en la que puedo encontrar a México que participa. Podemos ver que España tiene una tasa de donante de más de 30 por cada 100,000 habitantes, comparada con una tasa de donante vivo de aproximadamente un 5. Comparado con nuestro país, la tasa que teníamos en el 2010 era de aproximadamente 3.4 por cada 100,000 habitantes y teníamos que suplementarlo con unas tasas de donante vivo bastante elevadas. ¿Qué traduce esto? Que tenemos que sacrificar a una persona sana para ayudar a una persona enferma. Esto involucra pues, dos procedimientos, el doble de costos y pues el dejar a una persona no vulnerable, porque se tiene que hacer un protocolo completo para saber que esa persona no va a padecer ningún problema después de su donación, pero pues sí es muchísimo más costoso comparado con el resto de los países.
Esta gráfica es del 2017. Vemos cómo España pasa de un 30 y tantos de tasa de donación y anda cerca de 47 aproximadamente en el 2017. México ya no figura. Nuestra tasa de donación se ha incrementado, anda más o menos como en el 8.4 por cada 100,000 habitantes, y estamos hablando del mejor de los casos, que es en los estados del centro y del norte, que es donde están los programas de trasplantes más activos en el país. En el resto del país, pues prácticamente la tasa de donación es nula, ¿sí? Existen estados completos, aunque se escuche difícil de creer, donde no existe un programa de trasplantes, y son muchos estados en el país donde no existe un programa activo de trasplantes. Las siguientes son gráficas del Senatra. Ahorita vamos a ver qué es el Senatra. Es simplemente para identificar cuál es el problema. Les repito siempre en cada una de las clases, ¿alguien sabe qué es esto? Todos tienen sus patronos, ¿no? Desde la cocinera hasta el patrón del albañil, etc. Estos son los santos patronos del trasplante. Son San Cosme y San Damián. Esa es una pintura de Fernando del Rincón que está en el Museo del Prado. San Cosme es el de la izquierda, San Damián es el de la derecha, el del centro es el obispo de su parroquia, y esta imagen habla acerca de las leyendas áureas. Las leyendas áureas fueron una serie de milagros, fueron representados mediante pinturas, y esta leyenda trata de cómo el arzobispo de su catedral pues tuvo un problema aparentemente vascular de su pierna. Tuvo que ser amputada. Afortunadamente o desafortunadamente, ese mismo día falleció un esclavo moro, que es el que está en la parte inferior de la pintura, y fue al que le seccionaron la pierna. Ahí se ve cómo está trasplantada la pierna del arzobispo hacia el esclavo moro, y cómo la del esclavo moro se le puso al arzobispo. Y aparentemente fue todo un éxito. Esas son las leyendas áureas, es la imagen representativa del trasplante en las leyendas áureas. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Porque España hace un par de años tiene una tasa de donación de casi 47 personas por cada 100,000 habitantes, comparado con México, que anda entre el 4, 6, 7. ¿Por qué? ¿Qué creen que nos diferencia a nosotros de los españoles, de los portugueses, de los americanos? ¿Quién más les gusta? De Italia, Alemania, Canadá, Argentina, Australia, Brasil, Grecia, Turquía. ¿Cuál creen? Desinformación. ¿De dónde obtiene la información el mexicano promedio? Ustedes representan la élite, así de la élite educativa, la gente que tiene su edad y que tiene el acceso a un estudio universitario. ¿De dónde obtiene el mexicano promedio su información? ¿Del Facebook? ¿De dónde, perdón? De la televisión. La clásica escena de la novela de un paciente con muerte encefálica despertando. Exacto. La televisión, el radio, las revistas, prácticamente casi todas las personas en México tienen, creo que más del 90% ya ahorita tienen acceso a un teléfono, a una tablet o a un dispositivo inteligente con acceso a internet. En todo el país. Puede no haber agua potable, pero probablemente tengan un teléfono con acceso a internet. Y de ahí es de donde se basa probablemente la información de nuestros vecinos, de nuestros tíos, de nuestros padres y nuestros hermanos. Las siguientes imágenes que voy a mostrar no son con el afán de ofender a nadie, son capturas de pantalla, así tal cual. Si uno busca muerte encefálica, le pone Google Imágenes, son las imágenes que van a aparecer, y esta es la información que recabamos el día a día de nuestra familia. Forosdelavirgen.org, 1 de cada 5 pacientes declarado, entre comillas, con muerte cerebral, siguen vivos, afirma una demanda. Me llama la atención el encabezado. 1 de cada 5 pacientes es un 20%. Declarado con muerte cerebral, están hablando de un término médico, siguen vivos. Entonces, ahorita que veamos el tema de la clase es muerte encefálica, es mucho rollo, pero es únicamente un concepto de una diapositiva, y quiero entender todo lo que hay
o quiero darles a explicar todo lo que hay detrás de esto. Bebé dado por muerto, revive de milagro y llora minutos antes de ser cremado. TV y Notas. TV y Notas es más fácil que conseguir que la leche. Ustedes van al Oxxo o al Seven o al puestecito que está aquí enfrente de Madero y tiene todos los TV y Notas. Y esto pasó en China, lugar donde un bebé prematuro que nació el 8 de enero, y aunque médicos trataron de mantenerlo con vida, se le diagnosticó muerte cerebral. Y el 4 de febrero se le declaró sin vida. Ahí ya me confunden porque pues una cosa es muerte cerebral y lo manejan como si fuera diferente a declararse sin vida. Sin embargo, el recién nacido despertaría de su letargo antes de ser cremado. Tantas noticias que hay en el mundo como para poner una cosa de este tipo, ¿no? Es el ocupar unas páginas en una revista que se distribuye a nivel nacional. No sé cuál es la finalidad, pero pues estas son las noticias que hay mi tía. Mi tía colecciona estas revistas y pues son las ideas que tiene. Declaran su muerte cerebral y despertó. La historia de Sang Dunlap sale al lado del Papa, así como para reforzar. Esto fue en Estados Unidos. Un joven de 21 años ha sido protagonista de una sorprendente historia en Estados Unidos. Sufrió un grave accidente. Los médicos que lo trataban declararon nuevamente su muerte cerebral, pero despertó poco antes de que le extirparan los órganos vitales que serían donados a otras personas. O sea, se oía así hasta como que mendigos que estaban a punto de extirparlo. Gracias a Dios que despertó este muchacho de 21 años y pues erraron en su diagnóstico. Mujer con muerte cerebral se recupera después de que el marido se negara a retirar el soporte vital. Esto fue en Australia. Horror en China. Traficantes de órganos le extirpan los ojos a un niño de 6 años en China. Y pues estos periódicos son de noticias de ese tipo pues todos los días, ¿sí? Siempre les hago este comentario: si uno supiera, si mi mamá supiera, si mi hermano supiera que la infraestructura que se necesita para hacer una procuración o una ablación multiorgánica y un trasplante. Necesitas personas, para empezar, que lo sepan quitar, sin lastimarlos. Una cosa es ir a hacer una nefrectomía de un paciente con un tumor renal, donde pues, no te preocupa más que los márgenes. La otra cosa es obtener ese riñón con las estructuras vasculares, con el uretero, sin que se te maltrate absolutamente nada. Tienes que quitarlo muy rápido, tienes que perfundirlo con soluciones especiales que son muy costosas, que no son de las que vas y compras en la farmacia de Guadalajara. El custodiol cuesta entre 10 y 15 mil pesos el litro. Necesitas 5 o 6 litros para una persona para poderla perfundir con esas soluciones de preservación, para que los órganos duren un poquito más y ponerlos en isquemia. Necesitas una red de frío, necesitas un receptor que esté ahí cerca, con estudios de histocompatibilidad sumamente complejos, panel reactivo de anticuerpos, anti-HLA, que son costosísimos, que tampoco te los hacen ahorita ahí en Moreira. Son únicamente poquitos centros en el país los que pueden manejar este tipo de estudios. Y tener estudios que te digan pues que no hay ninguna enfermedad transmisible que se pueda pasar a ese receptor. Entonces, hacer eso atrás de un Soriana o en un taller o en un monte baldío, pues se me hace bastante complicado para poder hacer. ¿Existe tráfico de órganos? Sí, sí existe, pero es otro tipo de tráfico, es un turismo. En algunos países, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi programa de trasplantes en España, una residente, llamada Boleco, era africana, y decía que todos los pacientes de su aldea estaban nefrectomizados, que su papá y su mamá estaban nefrectomizados, y con eso pagaron la salida de su país para España. Y era como que una práctica habitual. Entonces, sí hay de ese tipo, pero es diferente. Llego, conozco una persona, la convenzo para que me done un órgano, le doy una remuneración. Obviamente voy a abusar de personas que están desprotegidas, que tienen escasos recursos, y pues la llevo a un hospital donde se puede hacer estas cosas. En México es muy difícil, generalmente son en países occidentales donde se puede hacer esto. En nuestro país eso es penadísimo.
Vaticano confirma milagro, niña se recupera de infarto cerebral. Joven con muerte cerebral despierta al escuchar cantar a su familia himnos cristianos. Esto también fue en Estados Unidos, 18 años. Y me llama aquí la atención porque dice que los medios norteamericanos, ya que Hansen solo poseía el 5% de posibilidades de sobrevivir, y esta paciente tenía también muerte cerebral. Muerte cerebral, 5% de posibilidad de sobrevivir. Esta es un poquito menos que la otra demanda del 20%. Pues el hit de nuestros programas, La Rosa de Guadalupe. ¿Cuál es el moto de La Rosa de Guadalupe? No me digan que nunca la han visto. Buenísima. Es un milagro en cada capítulo. Ese es el moto y está en horario estelar y es lo que ven nuestros familiares mientras ustedes están en la escuela, es lo que están viendo mientras están cocinando, mientras están comiendo. La otra me la mandó mi mamá. Son unas personas que estaban robando niños en H-E-B Plaza Cumbres. Pues como yo estando por allá, pues para que tuviera cuidado, ¿verdad? De que no puedan agarrar a las niñas, se las fueran a robar. Compártelas. Y pues obviamente nuestra estrella, la señorita Laura, que dice reporte de último momento. En Tepito están robando a los niños para traficar con sus órganos. Eso es lo que ve nuestra población. Nuestra población entonces se queda con varias ideas. ¿Cuáles son las ideas que tiene nuestra población de la muerte cerebral? 3 ideas. Te las voy a resumir. 1 es que la muerte cerebral puede ser reversible y pueden despertar. 2, que los médicos podemos cometer errores diagnósticos. 3, que nos robamos los órganos. Esos son los 3 conceptos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este paciente en la sala de emergencias, donde están ustedes ahorita, o donde van a estar ahorita, y bueno, pues en este caso ahorita no hay visitas presenciales de los familiares para ver a sus pacientes. Antes de la pandemia, estaban asignados horarios donde la gente entraba, estaba al lado de su paciente, llegaba el médico, el residente, y se ponía a darle informes de cuál era la evolución de su paciente. Los que estaban ahí estables platicaban un poquito, les llevaban una almohadita, una cobija, les cambiaban el teléfono para que tuvieran pila, etc. Y el que estaba intubado, pues la gente lo estaba viendo. Entonces el paciente que estaba intubado ve este monitor y ve pues, que está latiendo el corazón, oye el pip, 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 ve los movimientos respiratorios, lo agarra de la mano porque está preocupado por su familiar, siente la temperatura, ve que está respirando. ¿Qué le hace pensar que ese paciente está muerto? Es difícil, ¿no? Y más difícil si empieza a oír comentarios, que por eso debe darse estas pláticas en los primeros años de la facultad, de que, pues ya ven que ahorita todos traen teléfonos, todos los pacientes están al pendiente de lo que están diciendo ustedes, están asustados. Entonces empiezan a oír comentarios de que ya lo van a subir a terapia porque lo quieren procurar. O a este paciente, pues trae un daño catastrófico, ya no le des galleta. Es el término que utilizan los neurocirujanos, ¿no? Dale 2 por minuto cuando están intubados. Entonces la familia empieza a crear una negación y cuando ustedes les dicen, este paciente, señor, ya no está con nosotros, tiene un daño cerebral muy extenso, tiene muerte cerebral, no es reversible, pues ¿qué es lo primero que él va a creer? 1, que le está echando mentiras. 2, que pues si él tiene toda su fe, que yo no tengo nada en contra de eso, yo creo que si yo estuviera en esa situación yo haría lo mismo, pues pediría, no sé, a Dios, a la persona en la que ustedes depositen su fe, pues ayuda a mi papá, ayuda a mi mamá, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija a que salga de esta. Y 3, ya me están pidiendo los órganos porque ya se los quieren quitar, ¿verdad? Ya no lo quieren tratar o una cosa así. Entonces, cuando veamos un potencial donante, lo mejor es quedarnos callados. La gente que se dedica a la procuración de este tipo de pacientes, pues necesita un entrenamiento en tanatología, en medicina, en psicología, etcétera, porque es un momento de dolor para la familia el llegar y pedir y hacer esta petición. Y si aparte tenemos un nivel cultural bajo y tenemos todos estos mecanismos de defensa que estamos viendo, que es lo que nutren a nuestros paisanos, pues obviamente la respuesta siempre es negativa.
y por eso tenemos esas tasas de donación tan bajas. Las siguientes imágenes son preguntas que les voy a hacer, son mitos que hay acerca de la donación, y es lo primero que les van a preguntar a ustedes. Yo creo que todos los hombres saben quién es él. Entonces mi pregunta es, si tienes mucho dinero, ¿una persona se trasplanta más rápido en nuestro país? A los que están aquí en el auditorio, levante la mano el que dice que no y levante la mano el que dice que sí. ¿Quién se va a trasplantar más rápido, el del IMSS o el del Zambrano? El del Zambrano. ¿Por qué? Eso es lo interesante que tiene nuestro país. Cada hospital, ¿cierto, dime? Más o menos. Déjame te explico cómo funciona. Yo necesito un trasplante, yo tengo un seguro de gastos médicos y me voy a ir al Zambrano porque yo soy de San Peter y me quiero trasplantar ahí. El primer punto es que cada hospital genera sus donantes. Es decir, si el donante es del hospital universitario, el paciente que se va a trasplantar es del hospital universitario. Sí, de sencillo. La única opción de que no es que sea una urgencia nacional, por ejemplo, los casos de hepatitis fulminantes, hepatitis, una persona que recibió un antifímico y hizo una reacción y es una hepatitis fulminante, una intoxicación por paracetamol, un intento de suicidio que es una hepatopatía. Esos son los pacientes que son urgencias nacionales y que se tienen que trasplantar y el primer órgano que salga del grupo que salga es para él. ¿Sí? Porque si no, en 2, 3 días ese paciente va a fallecer. Si no, mi donante del hospital universitario es para el hospital universitario. No tengo pacientes en el hospital universitario, lo oferto a hospitales públicos de la localidad. Voy hacia el IMSS, voy al ISSSTE, a Secretaría de Salud, que nada más el IMSS tiene programa de trasplante. Y si tienen programas, es para ellos. No tengo para ellos, entonces los empiezo a ofertar a los hospitales privados de la localidad y entonces sí podría caer. ¿Ustedes creen que en el IMSS no hay receptores para trasplantes? Pues hay muchísimos. Entonces la probabilidad de que un donante de aquí se vaya para un hospital privado es baja. ¿Y dónde creen que salen más donantes? Ahorita vamos a ver por qué es difícil en ocasiones que un hospital privado genere tantos donantes. Ahorita vamos a ver por qué, cuáles son las causas. Los que han estado en rezo, ¿quién ha estado en rezo en esta semana? ¿Nadie? ¿Todos están en pediatría ahorita? ¿Usted está en rezo, doctora? ¿Sí? Cuando le llega, usted me dijo que sí, ¿verdad? Perdón que la señale. Ha estado en rezo. Cuando llega un paciente a rezo, tú corres buscando su billetera y agarras la licencia de manejar y te fijas a ver si el paciente, qué grupo sanguíneo es y para ver si va a donar órganos, sí o no. Pues no, ¿verdad? De hecho, el que tu licencia diga que va a ser donante no tiene nada que ver. La única forma en que tú puedes donar es si tu familia acepta. Obviamente tú ya no estás despierto como para poderle decir si donen o no donen. Entonces, tiene que ser un consentimiento de la familia. Si tu familia dice no, es no. ¿De acuerdo? Pero pues esta es otra de las creencias, el que si tienes un accidente y alguien sabe que tú quieres donar tus órganos, pues ya no te van a querer atender. ¿Debes de ser muy joven o muy viejo para donar órganos? ¿Sí? No. ¿Qué piensan? Se dice que para que sea donante, al menos el paciente debe pesar menos de 10 kilos. O sea, estamos hablando de alguien de un año, año y 2 meses hacia arriba. Y es para pacientes pediátricos. Hay muchísimos niños con atresia renales, digo, pues es una enfermedad rara, pero que existe en nuestro país. Al menos de 10 kilos. Antes se consideraba que los 60, 65 años era como que la edad tope que tenían los donantes. Pues la verdad es que se ha visto que existe gente de 70 que tiene bioquímicamente órganos de 40. Y hay ahorita mipones de sexto año que tienen ya su hígado más dañado que nada, ¿verdad? Por mucho que lo entrenen. Entonces la edad ya es un factor bastante relativo.
Se considera ahora pues, las condiciones físicas del paciente, cómo se encuentra física y bioquímicamente. Entonces la edad ya es un factor relativo. Pues que si el cuerpo va a quedar desfigurado o no después de la donación de órganos, no, absolutamente no. Ninguna de las heridas son visibles. Las religiones, ¿todas las religiones están a favor de la donación de órganos? Error. Todas las religiones están a favor de la donación de órganos. Hay algunas religiones que están en contra de la transfusión sanguínea. Para un trasplante renal no se ocupa ni siquiera transfundir sangre. Es una cirugía que tiene un sangrado de 200 mililitros. Es una cirugía relativamente sencilla. El trasplante hepático, pues, no ocupa sangre. Aquí en el hospital tenemos recuperadores sanguíneos. Es una máquina que está aspirando la sangre, tiene un filtro, filtra todas las sustancias, lo que le echaste para irrigar, lo que tú quieras, líquido intestinal, lo que tú quieras, lo absorbe, lo filtra, separa los hemocomponentes y el bombero, así le decimos al que está en la máquina de perfusión, se los está regresando al anestesiólogo, se los está separando en bolsas. Entonces, pues la verdad es que ninguna religión está en contra de la donación de órganos, algunas sí en contra de la transfusión. La única religión que no permite la donación de donante cadavérico es el budismo, pero porque ellos consideran que la muerte no es inmediata, sino que tienen que pasar pues algunos ritos funerarios para poder decir que la persona ya está muerta, y para entonces pues la calidad de los órganos ya está bastante degradada y pues ya no sirve para tal, pero la donación de donante vivo la hacen a la perfección. Pues dice, mi familia, si acaso quieres recordarme, hazlo con una buena acción. Entrega mi cuerpo y mi sangre para contribuir a que otros seres humanos continúen su vida. Si algo has de enterrar, que sean mis errores, mis flaquezas y mis prejuicios. Estas estadísticas, para que vean que me actualicé, son del día de hoy. Fue lo más tarde que las pude sacar, a las 12:40 de la mañana. Y son las estadísticas, es una captura de pantalla del Senatra. Y en el Senatra podemos ver cuántos pacientes están en la lista de espera. El que está en acceso a una lista de espera no representa el número total de pacientes. Digamos que uno de cada 20 tiene el acceso a un hospital donde tiene un programa de trasplantes y son los que están enlistados. Entonces, para el día de ayer, a medianoche, 16,000, casi 17,000 pacientes estaban en espera de un trasplante de riñón, 5,000 pacientes en uno de córnea, 200 y cacho en espera de uno de hígado y 56 pacientes en espera de un corazón. ¿Cuántos se han trasplantado durante el 2021? 78 pacientes de hígado. ¿Cuántos son de riñón? 1,000. 1,000 de 16,000. ¿Ustedes saben más o menos cuál es la esperanza de vida en nuestro país de un paciente en terapia sustitutiva renal? ¿Cuánto creen que dura? Probablemente todos tengamos algún familiar o un conocido que padeció o padece alguna enfermedad renal. Y el número que les voy a dar, pues a lo mejor les llama la atención. La esperanza de vida de un paciente en hemodiálisis en nuestro país es como de 22 meses. Yo sé que todos van a conocer gente que vivió 8 años, 9 años, 10 años, pero probablemente estemos hablando de estados con una infraestructura un poquito más compleja que algunos de nosotros hermanos, de nuestros estados vecinos. Por ejemplo, pues en Oaxaca, probablemente no tengan máquinas de hemodiálisis o el número sea muy pequeño, o en Tabasco, o en algunas otras entidades. La esperanza de vida en un paciente en diálisis peritoneal es todavía muchísimo menor, es cercana al año. ¿Por qué? Por las complicaciones que tienen, ¿verdad? Infecciones asociadas al catéter, incapacidad de acudir, incapacidad de complementar la gente. ¿Saben cuánta lista de espera tenemos aquí para hemodiálisis? Y eso que es una unidad gigante la que tiene. Tiene como 30 máquinas funcionando. Para que se den idea, la unidad de hemodiálisis del Muguerza tiene como 4 máquinas. Muguerza Obispado. El Muguerza Sur tiene como unas 6 máquinas, que es de las grandes. Entonces, entre los Muguerzas tienen, a lo mejor Conchita, Muguerza Alta, pues andan entre unas 15, 20 máquinas. El hospital les da más batería a esos. Tienen los 3 turnos funcionando ahí de máquinas de hemodiálisis. Y hasta donde la última vez que pregunté, hace como 6 meses, había como unos 150 pacientes en espera. Y ustedes ven en urgencias que todos los días se siguen poniendo catéteres y catéteres y catéteres de hemodiálisis. ¿A dónde se van a dializar esos pacientes?
a dónde se va a hemodializar el paciente que viene de doctor Arroyo con una falla renal complicada, que le pones un catéter, mejora, lo hemodializa aquí, lo das de alta. Pues en doctor Arroyo no va a haber máquinas de hemodiálisis. Es un paciente que se va a tener que quedar a vivir aquí con alguien y pues obviamente ya verán más adelante cuando vayan ustedes adentrarnos más esto de la medicina, el problema que es tener un paciente. El problema no me refiero a la carga, el problema me refiero a todo lo que conlleva un paciente en hemodiálisis. Pues llevarlo a hemodiálisis 3 veces a la semana, estar 3 o 4 horas ahí con el paciente en lo que dura la hemodiálisis. Cuenten el traslado, el regreso, los exámenes de sangre que le tienen que hacer. Entonces, prácticamente una persona tiene que dejar de trabajar para estarlo acompañando a las hemodiálisis. Pues obviamente el costo. Entonces, probablemente los 16,000 pacientes que faltan de trasplantarse en el 2021, para el próximo año no van a estar. Obviamente va a haber más pacientes, pero seguramente no van a ser todos los que estaban en esa lista de espera. Entonces, estamos muy, muy cortos. Ahora sí, hablando de muerte. En mi toque personal, siento que estos conceptos van a ir cambiando. En 1635, el médico italiano Paulo Sacchias decía que solo la putrefacción diferenciaba lo vivo de lo muerto. Hasta que apestabas, te decían que estabas muerto y te enterraban. En el siglo XIX se utilizaban espejos para ver si se empañaban con el vaho, velas para ver si se apagaban con los movimientos respiratorios, o te sumergían en el agua para ver si estabas vivo o muerto. Se hacía así como de, no manches, doctor, está diciendo puras onceras. Pues no había otra forma de saberlo. En 1820 aparece el estetoscopio, que no son como los que ustedes tienen aquí, y pues los médicos trataban de buscar el ruido cardíaco para ver si el paciente tenía frecuencia o no. Si a veces en una sala de aquí con los estetoscopios modernos ustedes tienen, no se auscultan los ruidos cardíacos, pues imagínense en 1820. En 1900 aparecen los primeros ventiladores mecánicos o pulmones metálicos y decían que la no respuesta a la ventilación mecánica pues era la causa de muerte. En 1959, en Harvard, un grupo de médicos, teólogos, abogados y representantes de diversas religiones crean una ley y un concepto, el concepto y ley de muerte encefálica. Se descubrió que pues existía una gran cantidad de pacientes que tenían eventos catastróficos a nivel cerebral que les decían muertos de corazón latiente. Era una persona, pues, imagínense, una herida por arma de fuego en la cabeza que tiene destruido todo el encéfalo, pero que el paciente estaba intubado, conectado a un ventilador, pues podía sobrevivir algunas horas en esas unidades de cuidados intensivos. Era un paciente que clínicamente estaba muerto, pero que su corazón y su cuerpo aún respondía y producía diferentes sustancias. Por lo tanto, se crea este concepto de muerte encefálica. Me platica un maestro, el doctor Miguel Escobedo. El doctor Miguel Escobedo es el coordinador del servicio de trasplantes. Yo creo que algunos de ustedes lo han visto. Él es el primer médico a nivel en Latinoamérica, de Estados Unidos para abajo, que hizo el primer trasplante de donante vivo hepático, que fue un éxito en nuestro país en los años 90. Es una personalidad muy conocida en nuestro país. Dice que cuando empezaron a hacer los programas de trasplantes, pues no había centros de entrenamiento, tenías que practicar aquí con perritos, con marranos, que es la anatomía más similar al del ser humano, y en ellos hacían los trasplantes. Entonces, cuando se sintieron listos para empezarlos a hacer, pues de ahora vamos a obtener este tipo de pacientes. Llegaba, por ejemplo, un paciente atropellado. Llegaba un paciente atropellado, se seguían los estándares que dictaban ese tiempo para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, y pues había una persona detenida por haber atropellado a ese paciente. Y en el momento en que lo procuraban, la persona salía libre de la prisión. ¿Por qué? Porque pues, todavía nuestra ley era bastante inmadura en ese aspecto y consideraban que aquí en el hospital habíamos matado a ese paciente, que el paciente había llegado respirando aquí al hospital y que pues nosotros habíamos hecho esa calamidad. Y eso no hace muchos años, estoy hablándole de los 80, algunos de ustedes ya empezaban ahí a fecundarse. Es la imagen del paciente que estaba en el monitor. Y es un paciente que ustedes lo van a ver respirando, que van a ver movimientos respiratorios, que van a auscultar una frecuencia cardíaca, que van a ver ese monitor, pero es un paciente muerto.
La muerte encefálica se define como la pérdida irreversible por causa conocida de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de hemisferios como del tronco. Y aquí se especifica muy bien en español porque el término en inglés es muy ambiguo, pero tiene 3 características importantes. La primera es irreversible. No hay con que el 5% o el 20%, le canten o no le canten, le recen o no le recen, prendan vela o no prendan vela, es irreversible. Si algo pasó y despertó, no estábamos hablando de muerte encefálica, el diagnóstico era erróneo. Debe de ser causa conocida. No hay como que tiene muerte cerebral y no sé por qué. No, tiene que ser de una causa conocida, si no, no podemos llegar a ese diagnóstico. Y tiene que ser de las estructuras cerebrales superiores o inferiores. La Ley General de Salud, en el título 14, capítulo 4, habla acerca de la pérdida de la vida. Dice que la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. Les digo que yo pienso que a lo mejor ustedes en algún momento en su vida profesional van a cambiar este concepto. ¿Alguien sabe qué es el ECMO? Es una membrana de circulación extracorpórea. Es un dispositivo que se pone de forma temporal, por ejemplo, los pacientes que tienen ahorita de moda el COVID, ¿no? Que tienen la fibrosis pulmonar muy severa, donde el paciente no puede ventilar a través de los pulmones. Se ponen unos catéteres, donde por un catéter se saca toda la sangre, se pasa a esa máquina como si fuera una máquina de hemodiálisis, esa máquina oxigena y regresa la sangre. Obviamente tiene que estar en algunas ocasiones desconectado de las cavidades cardíacas. Entonces, pues el corazón no late, lo está bombeando la máquina saca la sangre y la máquina circula la sangre. Entonces, el paciente está como vampiro, ¿verdad? No tiene latido, pero está oxigenando, obviamente está intubado, pero pues el corazón lo podemos omitir como una parte de la vida, como, obviamente es un órgano vital, pero en algunas ocasiones se puede quitar y el paciente podría continuar teóricamente con vida. Pues probablemente en algunos años existan dispositivos que se tienen que perfeccionar, los ventrículos mecánicos, las turbinas cardíacas, etcétera, donde probablemente el corazón ya no vaya a ser un órgano indispensable para el diagnóstico de vida o de muerte. Yo creo que el único que va a quedar como tal es el diagnóstico de muerte cerebral. Y veamos si en algunos años nos salen con que se pueda, ojalá, que se pueda revertir este proceso, ¿verdad? Pero pues ahorita carecemos de los medios. La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos: ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de la respiración espontánea. No puede haber un paciente de muerte encefálica que no esté intubado. Es un diagnóstico incoherente. Y ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestado por la reflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia a estímulos nociceptivos. Se debe descartar, fíjense lo importante, que dichos signos sean producto de intoxicación por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas. No podemos hablar de muerte cerebral después de un paciente que se ha hecho un procedimiento, por ejemplo, de neurocirugía o de neurointervencionismo. Si el paciente se medicó con algo, no puede hacerse el diagnóstico cerebral hasta que pasen 3 vidas medias de los fármacos utilizados. Y si tenemos sospechas, se tiene que hacer pues un muestreo farmacológico en búsqueda de sustancias de este tipo en la sangre. La Ley General de Salud, en el artículo 344, dice que tenemos que corroborarlo. Acuérdense que tiene que ser irreversible y de causa conocida. La forma más sencilla de hacerlo es con un electroencefalograma. ¿Alguien ha visto un electroencefalograma? Es como un electrocardiograma, ¿no? Nada más que únicamente los electrodos pues van en la corteza, en el cráneo, y se toma un trazado. O cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia permanente de flujo encefálico arterial. Existen decenas de estudios: ultrasonidos Doppler, tomografías contrastadas, angioresonancias, gammagrafías cerebrales, lo que ustedes, angiografías, lo que ustedes quieran, pero que demuestren que ya no llega sangre al cerebro. ¿En qué pacientes se sospecha la muerte encefálica? Los primeros 2 diagnósticos, el trauma craneoencefálico y los accidentes cerebrovasculares, los dan casi el 95% de estos pacientes.
El hospital universitario es el único hospital público que tiene servicio de neurocirugía las 24 horas, los 7 días de la semana. No existe otro hospital. Entonces, ¿dónde están nuestros donantes? ¿Cuántos accidentes cerebrovasculares vemos aquí? Pues probablemente todos los días. ¿Dónde están los donantes? Encefalopatías anoxisquémicas, un 8 a un 10%. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una encefalopatía anoxisquémica? Un ejemplo, pues, es el casi ahogamiento. Una persona que estuvo sumergida por accidente en una alberca, en la playa, en un río. Ustedes tratan de reanimarla y dar su reanimación cardiopulmonar. Batallaron en asegurar la vía aérea. Ese tiempo que el paciente estuvo sin oxigenar puede producir un daño cerebral irreversible. Los ahorcamientos en los intentos de suicidio. Pues también, si el paciente no apretó lo suficiente y nada más se estaba sofocando, puede producir esto. Los pacientes en los cuales están intubados por cualquier otra causa y hay una extubación al momento de que lo quieren voltear, lo están trasladando a un estudio de imagen, se les extuba, es una vía aérea difícil, y aquí a que consiguen el ambú y que el laringoscopio y lo vuelven a intubar, puede ser una encefalopatía anoxisquémica. Un paciente que tiene una parada cardíaca y que ustedes lo están reanimando y tardan en asegurar la vía aérea, o es una reanimación muy prolongada hasta que llegan los servicios de emergencia, puede producir una encefalopatía anoxisquémica. Y por último, pues los tumores cerebrales primarios. Dicen los intensivistas que el manejo de los pacientes con muerte encefálica es probablemente el más complejo. Son pacientes que no son eternos. En promedio, un paciente con muerte encefálica en una muy buena terapia intensiva te va a durar 2 o 3 días, después de que concretas el diagnóstico. Como ejemplo característico, un traumatismo craneoencefálico que desarrolla diabetes insípida y donde el paciente empieza a orinar 4 o 5 litros por hora y es pura agua lo que está orinando. Imagínense la cantidad de volumen que tienen que estar ustedes recuperando por hora y el manejo hidroelectrolítico de estos pacientes es muy complejo. Un ejemplo nada más, para nosotros como cirujanos de trasplantes, un sodio arriba de 160 hace que un injerto hepático ya no se considere viable. Un paciente que tuvo un sodio por más de 2 horas de 160 que no lo pudiste bajar, hace que se asocie con un retraso en la función del injerto. Entonces, sodios de 160 a 170 yo lo descarto como donante porque una vez que trasplante ese hígado, el hígado no va a funcionar y el paciente me va a fallecer por una coagulopatía. De por sí ya están coagulópatas los pacientes hepatópatas, pues se va a complicar más. Entonces, el manejo de estos donantes es sumamente complejo, como pueden ver en la imagen. Aquí les muestro únicamente las formas que se deben de tener para el diagnóstico de muerte cerebral. Estos son los datos clínicos, los prerequisitos y la evaluación clínica. Reflejos principalmente, y bueno, todo lo que preguntamos de ausencia de fármacos, no antecedentes, cuál es la causa conocida, que sus signos vitales sean relativamente estables al momento del diagnóstico. La única que vale la pena aquí que tengan ustedes, aparte de las pruebas clínicas, pues es la prueba de la apnea, que es probablemente la más importante antes de pasar a los estudios de imagen. Como ustedes saben, el acúmulo de CO2 es el estímulo más potente para la rampa respiratoria. Y la prueba de la apnea es muy sencilla. Ustedes saben que los ventiladores tienen 2 formas de controlarse, el asisto controlado y el espontáneo. Son muy sensibles los ventiladores. La forma es hiperoxigenas al paciente con FiO2 al 100%, le tomas unos gases, lo pasas a modo espontáneo. Obviamente el paciente no respira, ¿verdad? Hablamos que la respiración era ausente en estos pacientes. Lo pasas a modo espontáneo y esperas a que se empiece a acumular el CO2. Un paciente que carece de muerte encefálica va a tener el estímulo respiratorio. Por mínimo que sea, la máquina lo va a detectar y va a abortar la prueba de la apnea. Si pasado 2 o 3 minutos el paciente no tiene estímulo, ustedes vuelven a tomar la gasometría y la comparan. Si existe un incremento de más de 60 o de más de 20 del valor basal, pues se considera una prueba de la apnea positiva. Una vez teniendo una prueba de la apnea positiva, no te puedes saltar pasos. Datos clínicos, prueba de la apnea y ahora sí estudio de imagen.
el más utilizado es el electroencefalograma, pero existen todos esos estudios que se pueden realizar. Pues ya saben que es el electroencefalograma, es un trazado que dura 20-30 minutos y tiene que tener ausencia de la actividad al estímulo doloroso y a la luz. Se tiene que interpretar por un neurólogo externo al servicio que corrobore. Esos son, para que vean nada más los ejemplos que se tienen que cumplir para la donación de órganos. Pruebas clínicas de muerte encefálica, confirmación de la muerte encefálica, certificado de pérdida de la vida. Este certificado de la pérdida de la vida es muy similar al que se llena en urgencias, el otro certificado de función. Con este certificado, la gente puede empezar a hacer sus trámites en la funeraria o con lo que vayan a disponer del cuerpo, en lo que se les entrega el cuerpo, no como el otro certificado. Es sumamente similar y tiene las mismas características legales que el otro. Consentimientos, etc. Por último, para terminar, les quiero comentar algo. No se utiliza en nuestro país por cuestiones legales. No sé si hace algunos 4 o 5 años ustedes vieron que se celebró mucho en Facebook y en las redes sociales que en México ya todos éramos donadores, por ley. Ahorita les voy a decir por qué pues, es una tontera eso. Ante la falta de donantes, se creó una clasificación que es la clasificación de Maastricht, que se hizo en Holanda en 1995. Son 5 categorías. Las primeras 3 son en urgencias, perdón, las primeras son en urgencias y las últimas son en las unidades de cuidados intensivos. La más utilizada es la tipo 3. Categoría 1 es el paciente que llega muerto al servicio de urgencias. Los hospitales grandes disponen un quirófano y así como llega el paciente, pasa ahí y se procura. Obviamente, a lo mejor los tejidos no son los mejores, pero puedes procurar válvulas cardíacas, puedes procurar córnea, puedes procurar hueso, etc. El paciente es el que te cae en paro en urgencias, lo reanimas y no sale. El tercero es una donación tras parada cardíaca con LTSV, que es limitación en técnicas de soporte vital. Ahorita vamos a ver qué es eso. 4 es el que estabas estudiando para muerte cerebral, pero les digo, no duran mucho este tipo de donantes. Pues en el estudio, en el protocolo, presenta una parada cardíaca irreversible y el paciente pasa directo a quirófano a procurarse. Y el 5 es la resucitación no exitosa en la unidad de cuidados intensivos. No son los mejores donantes. Son para receptores marginales. Un receptor marginal, pues les voy a decir, por ejemplo, el diabético hipertenso de 72 años que tiene falla renal y que está en hemodiálisis. Si ya sé que la esperanza de vida de ese paciente es de 2 años en nuestro país, pues le voy a poner el riñón de quien sea, ¿verdad? Pues obviamente si lo puedo sacar de la hemodiálisis 4, 5, 6 años, pues ya cumplió la esperanza de vida de nuestro país, el paciente pues puede descansar, ¿verdad? Únicamente sacarlo de hemodiálisis para ellos es una alegría. Imagínense que nosotros intentáramos hacer esto aquí en el hospital. Un accidente en la carretera nacional, llegó el paciente aquí a las 3 de la mañana, la familia lo empieza a buscar a las 6 de la mañana porque no llegó a su casa, llegan aquí al hospital y le dicen, está en el anfiteatro, pero ya le procuraron los órganos. ¿Qué creen que nos pasaría? Seamos honestos. El arquitecto Benavides nos crucificaría a los 20 minutos ahí en el periódico, en el noticiero. Probablemente estaríamos sometidos a demanda por tráfico de órganos y obviamente pues el consentimiento de la familia, aunque ya sea de por ley, si no está escrito, pues nos da mucho de qué hablar, ¿verdad? Entonces en nuestro país esto probablemente no se va a aplicar en los próximos años hasta que el nivel cultural de nuestra población cambie. Es el ejemplo de la clasificación 3 de Maastricht. Detecta el intensivista y dice, el paciente que tengo en terapia, pues probablemente no va a evolucionar a muerte cerebral, pero pues es un evento vascular cerebral muy grande, el paciente tiene muy mal pronóstico y no está mejorando. Neurocirugía dijo que no es quirúrgico, etcétera, etcétera, etcétera. Le avisan a la gente que está encargada de donación de órganos. La gente se acerca con la familia y le dice, oiga, pues le están haciendo todo lo que se puede a su familiar, pero a pesar del tratamiento sabemos que no va a mejorar. Y el familiar entiende y dice, bueno, pues yo lo único que quiero es que mi familiar no esté sufriendo. ¿Qué es lo que hacen? Pues toman todos los estudios que necesitan de enfermedades infectocontagiosas y de histocompatibilidad y ya las tienen listas. Y lo único que hacen es ya no subir más, ya no escalar más el tratamiento, ya no doy más antibióticos, ya no te voy a estar reponiendo los electrolitos. Eso es la limitación en la terapia de soporte, no es que vayan y lo desconecten.
En el momento en que el paciente hace una parada cardíaca, pues pasa directo a quirófano y se perfunde rápidamente y los órganos son de excelente calidad. ¿Por qué? Porque probablemente el paciente tenga 5 o 6 minutos de que le hicieron el electrocardiograma que está plano, en lo que lo pasa a quirófano y lo perfunde, se perfunde con una laparotomía, se canaliza la cava y la aorta, pues pueden pasar 10, 15 minutos. Entonces los órganos son aún así bastante aceptables. Antes de las preguntas, les voy a poner lo mejor que puede ejemplificar un video de lo que es la donación. Les digo que ejemplifica porque se dice que la donación es la única prueba tangente y real que podemos creer de que existe vida después de la muerte. Y es un buen ejemplo porque pone el ejemplo que es una persona mayor, el donante, y el receptor es una persona joven, quitando los mitos esos acerca de las edades en la donación. La próxima vez que estén en urgencias, que tengan un paciente con un traumatismo craneoencefálico severo, que tengan un evento vascular cerebral severo, hay que limitar los comentarios que hagamos porque la gente los puede malinterpretar. La próxima vez que el residente les diga, ese paciente no tiene pronóstico, acuérdense de las 15,000 personas que siguen ahí en espera de, que probablemente sea el último ratito. La pandemia, el año pasado cerró todos los programas de trasplantes del país durante un año. Entonces, prácticamente se recambiaron las listas de espera. Y para como se ve la cosa ahorita, no tardan en volver a cerrar los programas de trasplantes. ¿Por qué lo cierran? Porque el COVID consume muchísimos recursos de un hospital, un trasplante también. Un trasplante es un dineral el que se gasta en inmunosupresión, terapia, equipos, soluciones de preservación, material, etc. Entonces, pues se tiene que dirigir la economía pues a la población, ¿verdad? O sea, no podemos tratar a uno y dejar a 100 pacientes sin oxígeno. Entonces, pues aprovechar de que siga abierto. Entonces, la próxima vez que el residente les diga, una por minuto, digan, no seas gacho, cabrón, vamos a apoyar a la demás gente. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan acerca de donación? La verdad es que es un concepto únicamente, es un concepto para que tengan en casa, en cabeza, que lo platiquen con su familia, que sepan qué es la muerte cerebral, que es algo que no va a cambiar. Si alguno acepta ser un donante, pues lo tiene que hablar con su familia, es una decisión muy propia, pero la familia es la que tiene que estar enterada. Todos saben el caso que hubo hace poco aquí en el hospital, entonces, de donación de un compañero de nosotros, pues es ahí algo doloroso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Seguros? Vamos, a seguirle trabajando. Gracias. Oigan, ¿quién les avisó? Dígame, perdón. ¿Sí? No, nada, decía muchas gracias, doctor. A nombre de gracias a ustedes. Gracias, doctor.
Buen día. Sí, buen día. Si hay algún problema otra vez con ahí, ahorita pues los pasantes andan con lo del Ceneval, entonces no sé qué pasó ahí. A mí Aida me avisó desde ayer de la clase, pero si ustedes tienen alguna duda, inmediatamente comuníquense con los pasantes o con Aida y el asistente, y ya les debe confirmar en dónde es la clase. ¿Sí? Pero bueno, vámonos. ¿Alguien se quedó con la lista que estaban pasando?